La primera vez que Mateo lo dijo, las palabras flotaron en el aire como humo de un cigarro barato. Se aferraron a las cortinas, se asentaron en el mole que su nuera, Sofía, apenas había probado. Estábamos en la mesa del comedor, la grande, la que mi padre hizo con madera de mezquite de la propiedad. La misma mesa donde le enseñé a Mateo a restar usando frijoles secos. Papá, vende el rancho, dijo. Unos gringos pagarán bien. No me miró cuando lo dijo. Tenía los ojos fijos en su teléfono, ese rectángulo de vidrio y luz que parecía una extensión de su mano. Su pulgar se movía con una velocidad que yo nunca podría igualar, barriendo imágenes, vidas, mundos que no eran el nuestro. Sofía, al otro lado de la mesa, levantó la vista de su plato. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. Había una anticipación en ellos, una especie de complicidad nerviosa con su marido. Sabía que esta no era una idea nueva. Era una campaña, y hoy era el día de la primera batalla. El silencio en la habitación se hizo pesado, denso. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared en la cocina, un regalo de bodas para Elena y para mí, hace más de 50 años. Cada tic-tac era un grano de arena cayendo en el reloj de mi vida, un recordatorio del tiempo que se había ido, del tiempo que quedaba. Miré mis manos, apoyadas a cada lado de mi plato. Estaban manchadas de tierra de la mañana, a pesar de habérmelas frotado con fuerza con jabón de lejía. Las grietas en mis nudillos eran como pequeños ríos secos, cada uno un mapa de una cosecha, una sequía, una helada. Estas manos habían ayudado a nacer a terneros en noches heladas. Habían plantado milpas de maíz que crecían más altas que yo. Habían sostenido a mi esposa mientras daba su último aliento en nuestra cama, en la habitación al final del pasillo. Estas manos, pensé, son el rancho. Y el rancho es estas manos. Hay unos desarrolladores, continuó Mateo, sin levantar la vista. Quieren construir un complejo de golf. Cabañas de lujo. Imagínate, papá. Dinero de verdad. Podrías mudarte a la ciudad, cerca de nosotros. Te compraríamos un departamento bonito, con seguridad, con todas las comodidades. Ya no tendrías que preocuparte por nada. ¿No preocuparme por nada? La preocupación era el abono de mi vida. Me preocupaba si la lluvia llegaría a tiempo. Me preocupaba si el coyote se acercaría demasiado al gallinero. Me preocupaba el precio del maíz en el mercado. Estas preocupaciones eran los postes de la cerca que delimitaban mis días. Sin ellas, ¿qué sería yo? Un campo en barbecho, esperando a que el viento se llevara la tierra fértil. Tomé un sorbo de agua. El vaso estaba frío contra mis labios. El agua era del pozo, dulce y con un ligero sabor a minerales, a la sangre de la tierra. El agua que en la ciudad sabía a cloro y a tuberías viejas. Tu madre amaba este lugar, dije en voz baja. No era una acusación. Era una simple declaración de hechos, como decir que el sol sale por el este. Sofía forzó una sonrisa. Era una experta en sonrisas que no llegaban a los ojos. Claro que sí, Arturo. Y por eso mismo, ella querría que estuvieras cómodo, que descansaras. Ha trabajado tan duro toda su vida. Su uso de mi nombre de pila siempre me pareció extraño. No era una falta de respeto, no exactamente. Era una especie de borrado. Como si al no llamarme suegro o don Arturo, me estuviera colocando en una categoría diferente, la de un igual, un contemporáneo, alguien a quien se le podían explicar las cosas como si fuera un niño. Estoy cómodo, respondí, mi voz todavía baja. Miré por la ventana, hacia el gran nogal que dominaba el patio. Elena y yo lo habíamos plantado a partir de una nuez el año que nació Mateo. Ahora sus ramas se extendían como brazos protectores sobre la casa. Cada otoño, dejaba caer su cosecha de nueces, y yo las recogía, las partía, y pensaba en ella.
Mateo finalmente bloqueó su teléfono y lo dejó sobre la mesa. Me miró, y vi en sus ojos una impaciencia que me dolió más que sus palabras. Era la mirada de un hombre que espera a que un tren lento abandone la estación para que el suyo, más rápido y moderno, pueda pasar. Papá, seamos realistas. Este lugar se está cayendo a pedazos. El techo necesita reparaciones, la bomba del pozo falla cada 2 por 3. No puedes manejar todo esto tú solo. Es demasiado. Tenía razón, por supuesto. El techo tenía una gotera en la temporada de lluvias. La bomba a veces necesitaba un golpe certero con una llave inglesa para arrancar. Pero esas eran mis batallas, mis diálogos con la casa, con la tierra. Eran parte de la vida aquí, no un argumento en su contra. Arreglar la bomba, remendar una cerca, era una forma de hablar con el rancho. Él me decía dónde le dolía, y yo lo curaba. Tengo a Chucho que me ayuda, dije, refiriéndome al joven que venía 2 veces por semana desde el pueblo. Mateo resopló, un sonido corto y despectivo. Chucho. Papá, Chucho es un muchacho. Lo que necesitas es un plan de retiro, no un jornalero. Plan de retiro. La frase sonaba extraña en mi boca, ajena. Los hombres como yo no se retiraban. Trabajábamos hasta que la tierra nos reclamaba. El retiro era esto, sentarse en el porche al atardecer, escuchar a los grillos, saber que el maíz estaba creciendo en la oscuridad. El retiro era la paz, no un apartamento en una ciudad ruidosa donde el único sonido por la noche era el de las sirenas y los vecinos discutiendo. La comida se enfrió en nuestros platos. La conversación murió. Sofía intentó revivirla, hablando del nuevo centro comercial, de los problemas con el tráfico, de un programa de televisión que yo no conocía. Yo asentía y emitía sonidos guturales de vez en cuando, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba en el arroyo, escuchando el murmullo del agua sobre las piedras. Estaba en el campo norte, donde las mariposas monarcas se detenían a descansar en su largo viaje hacia el sur cada otoño. Elena solía llamarlas las flores voladoras. Nos sentábamos en la colina durante horas, viéndolas cubrir los árboles de oyamel, una manta viva de naranja y negro. Son almas, Arturo, me dijo una vez. Almas de los antepasados que vuelven a visitarnos. Yo no sabía si creía eso, pero creía en la maravilla de sus ojos mientras las miraba. Creía en la forma en que su mano se sentía en la mía, cálida y pequeña. Cuando terminaron de comer, se levantaron con prisa. Tenían que volver. Un compromiso. Un amigo. Siempre había algo. Mateo se detuvo en la puerta. Puso una mano en mi hombro. Su tacto era ligero, vacilante. Piénsalo, papá. Es una oportunidad única en la vida. Es por tu bien. Mi bien. Me pregunté cuándo mi bien se había convertido en algo que él podía definir y empaquetar para mí. Asentí, porque era más fácil que discutir. Vi cómo su coche de lujo levantaba una nube de polvo en el camino de tierra, el mismo camino que yo había recorrido a pie, a caballo, y finalmente en mi vieja camioneta durante 70 años. El polvo se asentó lentamente, cubriendo las hojas de los pirules, y luego todo quedó en silencio de nuevo. Me quedé en la puerta durante mucho tiempo. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El aire se enfrió. Un par de codornices cruzaron el patio, seguidas de su hilera de polluelos. Entré y comencé a recoger los platos. El plato de Mateo estaba casi lleno. El de Sofía también. Habían venido, habían cumplido con su deber dominical, habían lanzado su bomba y se habían ido. Lavé los platos a mano, en el viejo fregadero de porcelana. El agua caliente se sentía bien en mis manos cansadas. Mientras lavaba, la frase de Mateo resonaba en mi cabeza, unos gringos pagarán bien. No dijo alguien. Dijo unos gringos.
como si el valor de mi tierra, de mi vida, solo pudiera ser validado por el dinero de un extranjero. Como si el sudor de mi padre, y el de mi abuelo antes que él, que se había mezclado con este suelo, no tuviera precio hasta que alguien de fuera viniera a ponerle una etiqueta. Y luego, un recuerdo. Pequeño, afilado como un trozo de vidrio. Sucedió el verano pasado. Mateo y Sofía habían traído a unos amigos de la ciudad. Estaban sentados en el porche, bebiendo un vino caro que habían traído. Yo estaba en el jardín, quitando las malas hierbas de los tomates. La puerta de la malla estaba entreabierta, y sus voces llegaban hasta mí. El amigo, un hombre con una voz fuerte y segura, preguntó por el rancho. Mateo se rió. Esto, dijo, y en su tono había una mezcla de vergüenza y afecto condescendiente. Es el juguete de mi padre. Un poco rústico, ¿no crees? Pero lo mantiene ocupado. Un juguete. Lo mantiene ocupado. En ese momento, la palabra me había dolido, pero la había dejado pasar, como se deja pasar una nube de mosquitos. Pero ahora, unida a su propuesta de venta, la palabra adquirió un peso terrible. No veía mi vida, mi trabajo, mi legado. Veía un pasatiempo. Una carga pintoresca que ahora era un obstáculo para su propia prosperidad. Terminé de lavar los platos y los sequé con un trapo de cocina gastado. Coloqué todo en su sitio. La cocina quedó limpia, ordenada, silenciosa. Fui a mi habitación y abrí el viejo baúl de madera al pie de la cama. El olor a cedro y a tiempo llenó el aire. Dentro, debajo de unas mantas viejas, estaba la caja de metal donde guardaba los papeles importantes. La escritura del rancho, a nombre de mi abuelo, fechada en 1919. Mi certificado de matrimonio con Elena. El acta de nacimiento de Mateo. Saqué la escritura. El papel era grueso, amarillento. La tinta se había desvanecido un poco, pero el nombre de mi familia estaba allí, anclado a este pedazo de tierra. 100 años. 100 años de vidas, muertes, nacimientos, cosechas. Un campo de golf. Cabañas de lujo. La idea era tan obscena, tan violenta, que sentí una náusea fría en el estómago. Sería como arar sobre las tumbas de mis antepasados. Sería como quemar las cartas de amor de mi esposa. Me senté en el borde de la cama, con la escritura en mis manos. La habitación se oscureció a mi alrededor. No encendí la luz. La oscuridad era una vieja amiga. En la oscuridad, podía pensar. Y en esa oscuridad, una idea comenzó a formarse. No fue una idea de ira o de venganza. No. Fue algo más tranquilo, más claro. Fue una idea de preservación. Una idea de honor. Si Mateo veía este lugar como un activo financiero, entonces ya lo había perdido. No se puede poseer lo que no se entiende. Él había heredado el nombre, pero no el espíritu. El rancho no podía ser suyo. Pero tampoco podía ser de unos desarrolladores. Tenía que pertenecer a algo más grande. Algo que entendiera el lenguaje del viento y la lluvia. Algo que recordara el paso de las estaciones. Pensé en las mariposas. Las flores voladoras de Elena. Pensé en su viaje imposible, miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos, guiadas por una memoria ancestral, para llegar a estos bosques, a estos árboles. Venían aquí a vivir, a amar, a morir, a continuar el ciclo. Ellas entendían. En ese momento, en la quietud de mi habitación oscura, tomé una decisión. No se la dije a nadie. No la escribí. Simplemente la dejé asentarse en mi corazón, como una semilla plantada en buena tierra. Mi hijo quería que vendiera el rancho. Y en cierto modo, eso es lo que iba a hacer. No por dinero. Sino por almas. Me levanté,
guardé la escritura en su caja de metal y cerré el baúl. Caminé hacia la cocina y preparé una taza de café de olla, como lo hacía todas las noches. El aroma a canela y piloncillo llenó la casa. Era el olor de la normalidad, de la rutina, de la vida que continúa. Pero algo había cambiado. La casa se sentía diferente. Se sentía más mía. El peso de una herencia no deseada se había levantado de mis hombros. Ya no estaba guardando este lugar para Mateo. Lo estaba salvando de él. Me senté en el porche, bebiendo mi café. La luna estaba casi llena, y bañaba el paisaje con una luz plateada. Miré hacia la colina donde los oyameles crecían altos y oscuros contra el cielo estrellado. Imaginé miles, millones de mariposas llegando, cubriendo cada rama, cada aguja, un milagro naranja y negro palpitando en el frío del invierno. Un santuario. La palabra sonaba bien. Sonaba a sagrado. Sonaba a paz. Sí. Eso es lo que sería. Un santuario para la mariposa monarca. Un testamento para Elena. Un final digno para una vida de trabajo. Y para Mateo, sería un silencio. Un vacío donde esperaba encontrar un cheque. Aprendería, como yo había aprendido esa noche, que las cosas más valiosas de la vida no tienen precio. No volví a hablar con él esa semana. No respondí a sus mensajes de texto, que llegaron 2 días después. El primero fue casual: ¿todo bien, papá? El segundo, al día siguiente, tenía un toque de irritación: papá, necesito saber si has pensado en lo que hablamos. Borré ambos sin responder. Mi silencio no era un castigo. Era un espacio. El espacio que necesitaba para poner mis pensamientos en orden, para transformar la decisión de mi corazón en una acción en el mundo. Pasé los siguientes días caminando por el rancho, pero con ojos nuevos. Ya no veía los campos en términos de fanegas de maíz o pacas de alfalfa. Empecé a verlos como un hábitat. Noté las flores silvestres que crecían a lo largo de las cercas, las que siempre había considerado maleza. Ahora me preguntaba si eran una fuente de néctar. Observé los patrones del viento, las áreas que recibían más sol, los lugares donde el agua se acumulaba después de la lluvia. El rancho me habló de una manera diferente. Me contó una historia más antigua que la de mi familia, una historia de migraciones, de ciclos naturales, de una delicada red de vida que yo, con mi arado y mis cercas, apenas había comenzado a comprender. Recordé un hombre, un biólogo, que había venido al pueblo hace unos años. Había dado una charla en la escuela sobre las monarcas. En ese momento, yo había escuchado con un interés pasajero. Ahora, sus palabras volvían a mí. Habló de la importancia del algodoncillo, la única planta donde las monarcas ponen sus huevos. Habló de la necesidad de corredores seguros para su migración, libres de pesticidas. Busqué en el pueblo. Pregunté por él. Alguien me dijo que trabajaba para una universidad en la capital, pero que su familia todavía vivía cerca. Conseguí un número de teléfono. Me tomó un día entero reunir el valor para llamar. ¿Qué le diría? Soy un viejo ranchero y quiero regalar mi tierra a las mariposas. Sonaba a locura. Sonaba a senilidad. Exactamente lo que Mateo argumentaría si se enterara. Finalmente, una tarde, marqué el número. Una voz joven y profesional respondió. Era su asistente. Expliqué, con torpeza, quién era y por qué llamaba. Hubo una pausa en la línea. Pude imaginarla poniendo los ojos en blanco. Pero luego dijo: espere un momento, por favor. Creo que el doctor Cárdenas querrá hablar con usted. El doctor Cárdenas se puso al teléfono. Su voz era cálida y enérgica. Recordaba el pueblo, recordaba haber dado la charla. Escuchó mi historia, mi idea, sin interrumpirme. Yo esperaba escepticismo, tal vez incluso lástima.
En cambio, hubo un silencio respetuoso cuando terminé. Don Arturo, dijo finalmente, y el uso del don fue como un bálsamo. Lo que usted está proponiendo es extraordinario. Es un regalo de un valor incalculable. Hablamos durante casi una hora. Me hizo preguntas sobre el rancho, la altitud, los tipos de árboles, las fuentes de agua. Le hablé de los oyameles en la colina norte, de cómo las mariposas siempre habían parecido preferir ese lugar. Su entusiasmo era palpable, crecía con cada detalle que le daba. Los oyameles son clave, dijo. Crean el microclima perfecto para que hibernen. Don Arturo, su rancho podría ser un eslabón vital que falta en el corredor migratorio. Acordamos que vendría a visitar el rancho el fin de semana siguiente. Cuando colgué el teléfono, sentí una ligereza que no había sentido en años. La decisión ya no era solo una idea en mi cabeza. Se había conectado con el mundo exterior. Se estaba volviendo real. Esa noche, me senté y escribí una lista. Era algo que Elena solía hacer. Escribía listas para todo, las compras, las tareas del jardín, los regalos de Navidad. Decía que le ayudaba a aclarar la mente. Mi lista era corta. 1. Hablar con un abogado. 2. Cambiar el testamento. 3. Crear una fundación. 4. Informar a Mateo. Miré el último punto durante mucho tiempo. Era el más difícil, el más doloroso. Pero tenía que hacerse, en el momento adecuado, de la manera correcta. Al día siguiente, conduje hasta la ciudad más grande, a una hora de distancia. Busqué un abogado que se especializara en derecho ambiental y fideicomisos. No quería al abogado del pueblo, que conocía a mi familia desde hacía generaciones. Necesitaba a alguien imparcial, alguien que no me mirara con ojos llenos de la historia de mi hijo. Encontré a una mujer, la licenciada Ramírez. Su oficina estaba en un edificio moderno de cristal y acero, un mundo ajeno al mío. Pero ella me recibió con una seriedad profesional que me tranquilizó. Era joven, pero sus ojos eran inteligentes y directos. Le conté la misma historia que le había contado al doctor Cárdenas. Le mostré la escritura de la tierra. Le hablé de mi hijo y su deseo de vender. Ella escuchó, tomando notas en un bloc de notas amarillo. Cuando terminé, me miró fijamente. Don Arturo, para ser claros. Usted quiere ceder la totalidad de su propiedad, su principal activo, a una fundación sin fines de lucro para la conservación de la mariposa monarca, excluyendo efectivamente a su único hijo como heredero principal de esta propiedad. Dicho así, en el lenguaje frío y preciso de la ley, sonaba aún más drástico. Pero no vacilé. Sí, dije. Eso es exactamente lo que quiero hacer. Ella asintió lentamente. Es su propiedad. Tiene todo el derecho de disponer de ella como mejor le parezca. Podemos establecer un fideicomiso en vida. Usted sería el fideicomisario principal mientras viva, conservando el derecho a vivir y trabajar en la tierra, sujeto a las directrices de conservación que establezcamos. A su muerte, la fundación tomaría el control total. Esto protegería la tierra a perpetuidad. Perpetuidad. Me gustó esa palabra. Era una palabra tan grande y sólida como las montañas que rodeaban el rancho. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo los detalles. Los costos. Los documentos necesarios. El proceso legal. Salí de su oficina con un maletín lleno de papeles y una mente llena de términos legales que apenas entendía. Pero entendía el resultado. El rancho estaría a salvo. El sábado, el doctor Cárdenas llegó, tal como había prometido. No vino solo. Lo acompañaban 2 de sus estudiantes, jóvenes llenos de una energía que me recordaba a mí mismo hace mucho tiempo. Pasamos todo el día recorriendo el rancho. Yo en mi vieja camioneta, ellos en su jeep. Les mostré todo.
Los manantiales, los pastizales, los bosques de encino y, finalmente, la colina de los Oyameles. El doctor Cárdenas se quedó sin aliento cuando llegamos a la cima. Sacó una brújula, un termómetro, todo tipo de instrumentos que yo no reconocía. Los estudiantes tomaron muestras de suelo, identificaron plantas, tomaron notas en sus cuadernos. Es perfecto, don Arturo, dijo Cárdenas, con la voz llena de asombro. La pendiente, la orientación, la protección contra el viento. Es un sitio de hibernación de primera categoría. ¿Por qué no está registrado oficialmente? Me encogí de hombros. Para nosotros, siempre fue solo el Cerro de las Mariposas. Al final del día, nos sentamos en mi porche. Les serví café de olla y pan dulce que había comprado en el pueblo. Estaban cansados, sucios, pero sus ojos brillaban de emoción. Con su permiso, don Arturo, dijo Cárdenas, nos gustaría empezar a trabajar de inmediato. Podemos solicitar subvenciones, traer voluntarios. Podríamos empezar a restaurar algunas áreas, plantar más algodoncillo nativo. Esto podría convertirse en un modelo para la conservación comunitaria. La tierra es suya para cuidarla, le dije. Solo tengo una condición. Él me miró, expectante. Quiero que se llame Santuario Elena. En memoria de mi esposa. El doctor Cárdenas sonrió. Una sonrisa genuina y cálida. Santuario Elena, repitió. Es un nombre hermoso. Un honor. Esa noche, después de que se fueran, me sentí en paz. Pero también sentí una punzada de tristeza. Estaba compartiendo mi sueño, mi futuro, con extraños. Extraños amables y apasionados, sí, pero extraños al fin y al cabo. Y mi propio hijo, mi sangre, no sabía nada. El domingo, como un reloj, el coche de Mateo subió por el camino. Mi corazón dio un vuelco. No estaba preparado. Aún no. Entraron en la cocina, donde yo estaba preparando un caldo de pollo. Sofía llevaba un vestido nuevo. Mateo parecía tenso. Papá, dijo, sin preámbulos. No has respondido mis mensajes. Estábamos preocupados. He estado ocupado, dije, revolviendo la olla. El aroma a cilantro y cebolla llenó el aire. Ocupado, repitió Mateo, y su tono era escéptico. Miró alrededor de la cocina, como si buscara pruebas de mi ocupación. Sus ojos se posaron en una carpeta en la mesa del comedor, la que me había dado la licenciada Ramírez. Antes de que pudiera decir nada, caminó hacia ella y la abrió. Vi cómo sus ojos recorrían la primera página, el encabezado que decía propuesta de fideicomiso de conservación. Levantó la vista, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Qué es esto? ¿Fideicomiso de conservación? Sofía se acercó y miró por encima de su hombro. Soltó un pequeño grito ahogado. Papá, ¿qué has hecho?, preguntó Mateo, su voz subiendo de volumen. ¿Hablaste con un abogado? ¿A mis espaldas? Dejé la cuchara en la estufa y me di la vuelta para enfrentarlo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz, cuando hablé, era tranquila. Era algo que tenía que hacer, Mateo. ¿Hacer qué? Regalar mi herencia, gritó. La palabra me resonó en la pequeña cocina. ¿Te has vuelto loco? ¿Es esto por lo que dije de vender? ¿Es un castigo? Lo miré. Miré a mi hijo, al hombre en que se había convertido. Vi su ira, su pánico. Y debajo de todo eso, vi que no entendía. No entendía en absoluto. No es un castigo, Mateo, dije con calma. Es una elección. El rancho no es tuyo para heredar, porque nunca lo has visto por lo que es. Solo has visto el dinero que podría darte. Es mi futuro. Nuestro futuro,
dijo, señalando a Sofía, que ahora lloraba en silencio. P. No, dije, y sentí una fuerza en mí que no sabía que tenía. Tu futuro está en la ciudad, con tus negocios y tus amigos. El futuro de este rancho está con las mariposas. Ellas sí saben cómo volver a casa. P. se quedó mirándome, sin palabras por un momento. La conmoción en su rostro dio paso a una furia fría. P. no te saldrás con la tuya, Siseo. Te declararemos incompetente. Eres un viejo senil que regala su fortuna. P. y esa fue la palabra que lo rompió todo. Senil. P. di un paso adelante, y por primera vez, él retrocedió. P. puedes intentarlo, le dije, y mi voz era tan dura como la piedra. Puedes llevarme a los tribunales. Puedes decirle a un juez que soy un incompetente. Pero mientras lo haces, piensa en esto, el hombre al que llamas senil es el que te enseñó a caminar en esta misma tierra. El que te curó las rodillas raspadas. El que trabajó de sol a sol para que pudieras ir a la universidad y convertirte en el hombre que eres hoy. El hombre que prefiere que su legado sea el aleteo de miles de alas en lugar del sonido de las cajas registradoras. P. me di la vuelta y volví a mi caldo. La conversación había terminado. P. no has oído lo último de mí, dijo Mateo desde la puerta. P. lo sé, respondí, sin mirarlo. Pero ya no estoy escuchando. P. oí la puerta cerrarse de un portazo. El sonido fue violento en la quietud de la casa. Y luego, el rugido de su motor mientras se alejaba a toda velocidad. P. me quedé de pie junto a la estufa durante mucho tiempo. El caldo burbujeaba suavemente. La casa estaba en silencio una vez más. P. no me sentía victorioso. Me sentía vacío. Había ganado la batalla por el rancho, pero había perdido a mi hijo. O tal vez, me di cuenta con una tristeza profunda, lo había perdido hacía mucho tiempo. Y hoy era solo el día en que ambos nos habíamos dado cuenta. P. la semana que siguió a la confrontación fue un borrón de actividad y silencio. La actividad venía del exterior. El doctor Cárdenas y su equipo comenzaron a llegar con más frecuencia. Trajeron mapas topográficos, herramientas de medición y un entusiasmo que era a la vez inspirador y un poco abrumador. Montaron una pequeña estación meteorológica cerca del granero y comenzaron a trazar senderos para la investigación. Ver a esos jóvenes caminar por mis tierras, no con la mirada de un propietario, sino con la curiosidad de un científico, me dio una extraña sensación de consuelo. El rancho estaba empezando su nueva vida, incluso mientras yo todavía estaba lidiando con el final de la mía. P. el silencio, por otro lado, emanaba del teléfono. Permaneció mudo. Mateo no llamó. Sofía no envió mensajes de texto. Era un silencio denso y cargado, muy diferente de la paz a la que estaba acostumbrado. Este silencio tenía un peso, una acusación. Sabía que estaban planeando algo. La amenaza de Mateo de declararme incompetente no era una rabieta vacía. Era una estrategia. P. La licenciada Ramírez me llamó un par de veces para mantenerme al tanto. Había presentado los documentos iniciales para el fideicomiso. El proceso estaba en marcha, pero era lento. Necesitamos estar preparados, don Arturo, me advirtió. Si su hijo decide impugnar, podría volverse desagradable. P. me preparé a mi manera. Pasé horas en mi taller, lijando madera, reparando herramientas. El trabajo repetitivo y físico calmaba mi mente. Mientras mis manos estaban ocupadas, mi cerebro podía procesar la avalancha de emociones, el dolor, la ira, la resolución y, sobre todo, una profunda y agotadora tristeza. P. una tarde, mientras arreglaba el mango de un viejo asadón, escuché un coche acercarse. No era el jeep del doctor Cárdenas ni mi vieja camioneta. Era un coche pequeño y modesto que no reconocí. Me asomé por la puerta del taller y vi a mi nieta, Luna, salir del asiento del conductor. P. Luna era la hija de Mateo, pero era diferente.
Tenía 19 años, estudiaba arte en la universidad y poseía una quietud que contrastaba fuertemente con la energía nerviosa de sus padres. No la veía a menudo. Sus padres siempre decían que estaba ocupada con sus estudios, con sus amigos. Pero yo sospechaba que la distancia era tanto su elección como la de ellos. Salió del coche y me miró con los grandes ojos oscuros de su abuela. Llevaba una bolsa de tela al hombro. Abuelo, dijo en voz baja. Luna, respondí, dejando el asadón. ¡Qué sorpresa! Se acercó lentamente, mirando a su alrededor como si viera el lugar por primera vez. Mis padres no saben que estoy aquí, dijo. Asentí. No me sorprendió. ¿Quieres un poco de agua de Jamaica? Acabo de hacer. Nos sentamos en el porche, en las viejas mecedoras de mimbre. El sol de la tarde era cálido. Durante un rato, no dijimos nada, solo el suave crujido de las sillas y el zumbido de las abejas en las bugambillas. Papá está muy enojado, dijo finalmente, mirando el vaso en sus manos. Habla con abogados todo el tiempo. Mamá llora mucho. Escuché, sin decir nada. No iba a defender mis acciones ante ella. Si tenía que defenderlas, significaba que ella tampoco entendía. Él dice que no estás bien. Que este tipo, el doctor, te está manipulando, continuó. Dice que estás regalando mi futuro. Levanté la vista hacia el cerro de los Oyameles. ¿Y tú qué crees, Luna? Se quedó en silencio por un largo momento, tanto que pensé que no iba a responder. Luego, suspiró. Creo que mi padre no ha pasado un día entero en este rancho desde que era un niño. Creo que ve la tierra como cifras en un estado de cuenta. Y creo, hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro, creo que la abuela Elena habría adorado la idea de un santuario de mariposas. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien, aparte de mí, mencionaba a Elena en todo este asunto. Para Mateo y Sofía, ella era un recuerdo lejano, un retrato en la pared. Para Luna, seguía siendo una presencia. Tu abuela las llamaba flores voladoras, le dije, mi voz un poco ronca. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Lo recuerdo. Solía llevarme al cerro a verlas. Me decía que cada una guardaba un deseo. Que si te quedabas muy quieto, podías oír sus secretos. En ese momento, una conexión se forjó entre nosotros, un puente a través de las generaciones, construido con el recuerdo de una mujer que ambos amábamos. Me di cuenta de que no estaba completamente solo en esto. Tenía un aliado. Uno que importaba. ¿Puedo ver lo que están haciendo?, preguntó, refiriéndose al equipo de Cárdenas. La llevé por todo el rancho. Le mostré la estación meteorológica, los senderos que estaban marcando. Le expliqué sobre el algodoncillo y la importancia de las plantas nativas. Ella escuchaba con una atención que su padre nunca había tenido. Hacía preguntas inteligentes. Tomó fotografías con su teléfono, no de ella misma, sino de las plantas, de los insectos, de la textura de la corteza de un árbol. Cuando llegamos al cerro de los Oyameles, se quedó quieta. Se siente diferente aquí, dijo. Más tranquilo. Siempre ha sido así, le dije. Nos quedamos allí hasta que el sol comenzó a ponerse. Mientras bajábamos, me preguntó, abuelo, ¿qué va a pasar ahora? Con papá. Me detuve y la miré. No lo sé, mija. Hice lo que creía correcto para la tierra y para la memoria de tu abuela. Tu padre tomará sus propias decisiones. Ella asintió, con una tristeza en los ojos que iba más allá de su edad. Solo. No lo odies, abuelo. Está asustado. Siempre ha medido su valor en lo que posee.
Y tú le estás quitando la cosa más grande que creía que iba a poseer. P. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Yo había visto la codicia de Mateo, su falta de respeto, su ambición. Pero no había visto su miedo. El miedo de un hombre que ha construido su identidad sobre cimientos materiales y de repente siente que el suelo tiembla bajo sus pies. No excusaba su comportamiento, pero me ayudaba a entenderlo. P. Cuando Luna se fue esa noche, me dio un abrazo. Fue un gesto torpe, no estábamos acostumbrados a la intimidad física en mi familia. Pero sentí su sinceridad. Vuelve cuando quieras, le dije. P. Lo haré, prometió. P. Unos días después, llegó la carta oficial. Un sobre de aspecto importante entregado por un mensajero. Era de los abogados de Mateo. Una solicitud formal para una evaluación psiquiátrica, el primer paso en el proceso para declararme incompetente. P. Leí el documento en la mesa de la cocina. Las palabras eran frías, clínicas. Deterioro cognitivo. Juicio alterado. Susceptible a influencias indebidas. Cada frase era una piedra lanzada contra la casa de mi vida. P. Mi primera reacción fue una oleada de ira. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a intentar despojarme no solo de mi tierra, sino de mi propia mente, de mi dignidad? P. Pero luego, recordé las palabras de Luna. Está asustado. P. Llamé a la licenciada Ramírez. Su voz era tranquila y tranquilizadora. Era de esperar, don Arturo. No se preocupe. Responderemos apropiadamente. Programaremos una evaluación con un geriatra independiente. Estará bien. P. El día de la evaluación, conduje a la ciudad. El consultorio del médico estaba en un hospital grande e impersonal. Me senté en la sala de espera, rodeado de otros ancianos, algunos con sus hijos, otros solos. Me sentí fuera de lugar, un fraude. No estaba enfermo. Estaba decidido. P. El médico era un hombre amable con ojos cansados. Me hizo una serie de preguntas. Sobre mi vida, mi memoria, mi rutina diaria. Me pidió que dibujara un reloj, que recordara una lista de palabras, que contara hacia atrás de 7 en 7. P. Respondía todo con calma y claridad. Cuando me preguntó por qué estaba allí, le conté la historia. Le hablé del rancho, de mi esposa, de las mariposas, de mi hijo. No intenté pintar a Mateo como un villano. Simplemente le expuse los hechos tal como yo los veía. P. Mi hijo y yo valoramos cosas diferentes, doctor, concluí. Él valora el dinero. Yo valoro la tierra. Él ve el futuro en el desarrollo. Yo lo veo en la conservación. Esto no me hace senil. Me hace diferente a él. P. El médico me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, mirando sus notas. P. Luego, me miró. Don Arturo, dijo. He estado haciendo este trabajo durante 30 años. He visto un deterioro cognitivo real. He visto a personas que son manipuladas. Usted no es ninguna de esas cosas. Usted es un hombre con un propósito claro y una profunda convicción. Su decisión puede ser poco convencional, pero ciertamente no es irracional. P. Se puso de pie y me tendió la mano. Su hijo recibirá mi informe. No tiene nada de qué preocuparse. P. Salí del hospital y parpadeé bajo el sol brillante. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. No era solo la validación del médico. Era la certeza de que mi mente, mi voluntad, seguían siendo mías. P. De camino a casa, me detuve en un vivero. Pasé una hora buscando, y finalmente encontré lo que quería, varios brotes jóvenes de algodoncillo. Los compré, junto con algunas otras plantas nativas que atraen a los polinizadores. P. Cuando llegué al rancho, no entré a la casa.
Fui directamente a un pequeño pedazo de tierra cerca del porche, un lugar que siempre recibía mucho sol. Era el lugar donde Elena solía tener su jardín de hierbas. Con mis propias manos, arranqué las malas hierbas. Preparé la tierra, la enriquecí con composta del granero. Y luego, con cuidado, planté los brotes de algodoncillo. Mientras mis manos trabajaban en la tierra, pensé en el futuro. Sabía que la batalla legal probablemente no había terminado. Mateo no se rendiría fácilmente. Pero ya no importaba. La verdadera batalla, la que se libraba dentro de mí, la había ganado. Regué las plantas nuevas. El agua se hundió en la tierra sedienta. Miré mi trabajo. Era un pequeño comienzo. Un pequeño acto de fe. Estaba plantando un jardín para invitados que aún no habían llegado. Estaba construyendo un hogar para las almas de los antepasados, para las flores voladoras de mi esposa. Y en la quietud de esa tarde, supe con una certeza absoluta que, sin importar lo que dijeran los abogados o los jueces, yo no estaba loco. Estaba más cuerdo que nunca. El informe del médico silenció a los abogados de Mateo, al menos temporalmente. La amenaza de una audiencia de incompetencia se desvaneció como la niebla de la mañana. La licenciada Ramírez me informó que habían retirado su petición. Fue una victoria silenciosa, sin desfiles ni celebraciones, pero una victoria al fin y al cabo. Me dio el espacio que necesitaba para seguir adelante. El fideicomiso, bajo la guía experta de la licenciada, tomó forma. Lo llamamos Fideicomiso de Conservación Santuario Elena. Yo fui nombrado fideicomisario vitalicio, con plenos derechos para vivir en la propiedad. El doctor Cárdenas fue nombrado asesor científico principal y un pequeño consejo, que incluía a la licenciada Ramírez y a un contador de confianza, fue establecido para supervisar las finanzas. El documento era grueso, lleno de cláusulas y condiciones diseñadas para proteger la tierra a perpetuidad. Firmarlo fue uno de los actos más significativos de mi vida. Sentí que estaba firmando un tratado de paz entre mi pasado y el futuro. Mientras los engranajes legales giraban, el trabajo en el rancho se aceleraba. El doctor Cárdenas consiguió una pequeña subvención de una fundación ambiental. Con ese dinero, contratamos a un par de jóvenes del pueblo para ayudar. Chucho, mi antiguo jornalero, se unió al equipo con entusiasmo. Su conocimiento práctico de la tierra, combinado con la experiencia científica de los estudiantes de Cárdenas, creó una sinergia poderosa. Comenzamos un proyecto masivo de reforestación en las laderas más bajas, plantando miles de pinos y oyameles jóvenes para expandir el futuro hábitat de las monarcas. En los campos que antes se usaban para el pastoreo, sembramos acres de flores silvestres nativas y algodoncillo. El rancho, que durante generaciones había sido moldeado para servir a las necesidades humanas, ahora estaba siendo remodelado para servir a las necesidades de la naturaleza. Luna se convirtió en una visitante habitual. Venía casi todos los fines de semana. Llegaba con su cámara y su cuaderno de bocetos, y pasaba horas documentando la transformación. A veces trabajaba junto a nosotros, sus manos, normalmente manchadas de pintura, ahora se cubrían de tierra. Nunca hablaba de su padre, y yo nunca preguntaba. Nuestro tiempo juntos era un refugio de la contienda familiar, un espacio dedicado al trabajo, a la observación y a un afecto tranquilo y no expresado. A través de ella, me enteré de que Mateo y Sofía habían dejado de venir al pueblo. Estaban evitando las miradas y los susurros. La historia, como todas las historias en los pueblos pequeños, se había extendido. Algunos me veían como un viejo excéntrico. Otros, especialmente los más ancianos que recordaban la tierra como era antes de la agricultura intensiva, me veían con una especie de respeto a regañadientes. Me había atrevido a hacer algo que ellos solo soñaban, decirle no al llamado progreso. Un día, mientras trabajábamos en el nuevo jardín de polinizadores cerca de la casa, Luna me mostró su cuaderno de bocetos.
Estaba lleno de dibujos de las plantas, de los insectos, de los patrones de luz a través de las hojas. Pero en la última página había un diseño. Era un logotipo. Un círculo simple, y dentro de él, la silueta de un oyamel, con sus ramas formando las alas de una mariposa monarca. Debajo, en una letra elegante, estaban las palabras Santuario Elena. Pensé que el santuario podría necesitar una señal en la entrada, dijo tímidamente. Miré el dibujo. Era perfecto. Simple, elegante, lleno de significado. Capturaba la esencia de todo lo que estábamos tratando de hacer. Es hermoso, mija, le dije. Es el rostro del santuario. Su sonrisa fue mi recompensa. Esa tarde, la llevé a mi taller. Le mostré cómo transferir el diseño a una gran tabla de cedro que había estado guardando durante años. Le enseñé a usar las gubias y los formones, a sentir la veta de la madera. Juntos, empezamos a tallar el letrero. El sonido de la madera siendo tallada era terapéutico, un contrapunto al silencio de mi teléfono. El otoño llegó, y con él, los primeros exploradores. Pequeñas bandadas de monarcas comenzaron a aparecer, como avanzadillas de un gran ejército. Se congregaban en los nuevos campos de flores, bebiendo néctar, preparándose para el invierno. Cada vez que veía una, sentía una punzada de alegría, una confirmación de que estábamos en el camino correcto. La confrontación final con Mateo ocurrió en una tarde gris de noviembre. Yo estaba en el porche, limpiando algunas herramientas, cuando su coche apareció en el camino. Venía solo. Se detuvo, pero no se bajó de inmediato. Se quedó sentado en el coche durante varios minutos, como si reuniera valor. Finalmente, la puerta se abrió y salió. Llevaba un traje, pero sin corbata, y parecía cansado. Las líneas de su rostro eran más profundas de lo que recordaba. Se acercó al porche y se detuvo al pie de los escalones, sin subir. Necesitamos hablar, dijo. Su voz era plana, desprovista de la ira de nuestra última conversación. Dejé mis herramientas y me senté en la mecedora. Estoy escuchando. He visto los papeles del fideicomiso, dijo. Mis abogados los consiguieron. Es hermético. ¿Lo has atado todo bien? Asentí, esperando. ¿Por qué, papá?, preguntó, y por primera vez, escuché una genuina confusión en su voz, no solo codicia o ira. ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué regalárselo a extraños? Miré más allá de él, hacia el letrero de cedro que Luna y yo habíamos terminado. Lo habíamos instalado en la entrada del rancho la semana anterior. Brillaba bajo la luz pálida. No se lo regalé a extraños, Mateo. Se lo devolví a la tierra. Y se lo dediqué a la memoria de tu madre. Ella lo habría entendido. Mamá también habría querido que su hijo estuviera seguro, que tuviera un futuro, replicó. Tu futuro está seguro, Mateo. Tienes tu negocio, tu casa, tu familia. Tienes más de lo que yo tuve a tu edad. Esto, dije, haciendo un gesto hacia el rancho que nos rodeaba, esto nunca fue sobre el dinero. Era sobre las raíces. Y tú mismo arrancaste las tuyas hace mucho tiempo. Bajó la mirada al suelo polvoriento. Pateó una pequeña piedra con la punta de su zapato caro. Sofía quiere que me disculpe. Cree que si me disculpo, cambiarás de opinión. La honestidad de su confesión me desarmó. No había venido a disculparse. Había venido a realizar una transacción. Una disculpa a cambio de una herencia. Sentí una oleada de lástima por él. Por el hombre que no podía ver más allá del cálculo, que no podía entender un acto que no tuviera un beneficio personal adjunto. No hay nada que puedas decir que cambie lo que he hecho, Mateo, le dije suavemente. La decisión está tomada. El fideicomiso es irrevocable.
Esta tierra nunca será un campo de golf. Nunca será tuya para vender. P. Levantó la vista, y vi desesperación en sus ojos. Entonces, ¿qué me queda? P. Te queda tu vida, le dije. Te queda tu hija, que es más sabia de lo que crees. Y te queda la oportunidad de entender por qué hice esto. La puerta de esta casa no está cerrada para ti, Mateo. Puedes venir a visitar a tu padre. Pero el dueño del rancho ya no vive aquí. Ahora solo soy el cuidador. P. se quedó allí, en la encrucijada entre el hijo herido y el hombre de negocios frustrado. Vi la lucha en su rostro. Por un momento, pensé que podría subir los escalones, que podría sentarse a mi lado, que podríamos empezar a hablar de verdad, tal vez por primera vez en nuestras vidas. Pero el momento pasó. Se enderezó, se ajustó la chaqueta del traje. La máscara de hombre de negocios volvió a su lugar. No puedo aceptar esto, papá, dijo, su voz de nuevo fría y distante. Has cometido un terrible error. Se dio la vuelta, regresó a su coche y se fue. No hubo portazo esta vez, solo el crujido de los neumáticos sobre la grava, desvaneciéndose en la distancia. Lo vi irse, y supe que esa había sido la verdadera despedida. Había perdido la esperanza de que cambiara de opinión sobre el fideicomiso. Y yo había perdido la esperanza de que él cambiara. No me sentí triste. No me sentí enojado. Solo sentí una calma final, la calma que llega cuando una larga tormenta finalmente ha pasado y ha limpiado el aire. Me levanté y recogí mis herramientas. El trabajo no había terminado. El invierno se acercaba, y tenía que preparar el santuario para sus primeros huéspedes importantes. Las flores voladoras de Elena estaban en camino. Y yo tenía que asegurarme de que su hogar estuviera listo. La vida se asentó en un nuevo ritmo, marcado por las estaciones y las necesidades del santuario. El invierno llegó, y con él, el milagro. Llegaron. No de una vez, sino en oleadas, como una marea naranja y negra que fluía desde el cielo. Las monarcas cubrieron los oyameles en la colina, agrupándose tan densamente que las ramas se doblaban bajo su peso colectivo. En los días soleados, el aire se llenaba con el sonido de miles de alas de papel, un susurro masivo que era a la vez etéreo y profundamente terrenal. El doctor Cárdenas y su equipo estaban exultantes. Instalaron cámaras para monitorear las colonias y pasaron semanas estudiando su comportamiento. Su presencia era respetuosa, casi reverente. A menudo, yo subía solo a la colina, me sentaba en una roca a distancia y simplemente observaba. Sentía la presencia de Elena a mi lado, compartiendo el asombro. Había cumplido mi promesa. Su jardín ahora era tan grande como las montañas. Luna continuó visitándome. Trajo a sus amigos de la escuela de arte, jóvenes con ojos curiosos y corazones abiertos. Pintaron, fotografiaron, escribieron poemas sobre las mariposas. Trajeron una nueva energía al rancho, una apreciación que no era científica ni económica, sino puramente estética y espiritual. Viendo a Luna guiar a sus amigos por los senderos, explicándoles el ciclo de vida de la monarca con un conocimiento que había absorbido de mí y de Cárdenas, me di cuenta de que la herencia había pasado, después de todo. No en forma de escritura de propiedad, sino como una pasión, una responsabilidad. Ella era la verdadera heredera del santuario Elena. No supe nada de Mateo durante meses. Era un vacío en mi vida, un miembro fantasma que a veces dolía en las noches silenciosas. No lo odiaba. La predicción de Luna había sido correcta, entender su miedo había suavizado mi ira hasta convertirla en una especie de piedad melancólica. Me dolía por el hombre en que se había convertido, por todo lo que no podía ver, por la riqueza que había despreciado en su búsqueda de dinero. La primavera llegó y las mariposas comenzaron su largo viaje de regreso al norte. Verlas partir fue tan conmovedor como verlas llegar. Dejaron atrás un silencio, pero no un vacío. Dejaron atrás la promesa de su regreso.
P. Un día de abril, recibí una carta. El matasellos era de la ciudad. El remitente era Sofía. Mi primer instinto fue no abrirla. Pero la curiosidad, o tal vez una persistente brasa de esperanza, me venció. P. La abrí en la mesa de la cocina. La letra de Sofía era pulcra, casi caligráfica. La carta era corta. P. Querido Arturo. P. Espero que esta carta te encuentre bien. Sé que ha pasado mucho tiempo. P. Quería que supieras que Mateo y yo nos estamos divorciando. No es por el rancho, no del todo, pero lo que pasó lo dejó todo al descubierto. Me di cuenta de que me casé con un hombre que no conocía, y él se dio cuenta de que quería cosas que yo no podía darle. P. Él está luchando. Perdió mucho más que una herencia, pero creo que apenas está empezando a entenderlo. Quizás algún día lo haga. P. Yo solo quería decir que lo siento. Lamento el papel que jugué en todo esto. Fui débil y codiciosa, y te falté al respeto. No espero tu perdón, pero quería que supieras que veo mi error. P. Luna me habla mucho del santuario. Me muestra fotos. Es hermoso lo que has hecho. Elena estaría muy orgullosa. P. Con mis mejores deseos, Sofía. P. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé y la dejé sobre la mesa. No sentí ninguna satisfacción por su desgracia. Solo una profunda tristeza por las vidas rotas, por los caminos equivocados. Su disculpa se sentía genuina, nacida del dolor y la reflexión. Quizás, para algunas personas, la pérdida es la única maestra. P. Unas semanas después, mientras estaba en el pueblo comprando semillas, me encontré con un viejo amigo, Ramón, que jugaba al dominó conmigo en la plaza. P. Arturo, dijo, dándome una palmada en la espalda. Oí que tu hijo estuvo en el pueblo la semana pasada. P. Me sorprendió. No sabía. P. Sí, continuó Ramón, bajando la voz. No se quedó mucho tiempo. Fue al viejo cementerio. Lo vi parado frente a la tumba de tu esposa por un buen rato. Luego se fue. P. La imagen de Mateo, solo, en la tumba de su madre, me conmovió profundamente. ¿Qué estaría pensando? ¿Estaría hablando con ella, tratando de explicarle, de disculparse? No lo sabía. Pero era un comienzo. Era un peregrinaje. P. Mi vida continuó, tranquila y llena de propósito. Me levantaba con el sol, cuidaba mis jardines, caminaba por los senderos, me aseguraba de que el santuario estuviera listo para el próximo ciclo. Los días eran largos y llenos de trabajo físico, y las noches eran tranquilas y llenas de paz. P. Una tarde, estaba sentado en el porche, viendo cómo el sol se ponía detrás de las montañas. Un coche subió por el camino. No era el de Luna, ni el del doctor Cárdenas. Era el coche de Mateo. P. Mi corazón no se aceleró esta vez. Solo sentí una calma expectante. P. Se bajó y, por primera vez, noté que no llevaba traje. Llevaba vaqueros y una camisa sencilla. Parecía más delgado. Se acercó al porche y subió los escalones lentamente. No traía la arrogancia de un hombre de negocios ni la ira de un hijo desheredado. Traía el peso de un hombre que ha caminado por el desierto. P. No dijo nada. Solo me tendió una pequeña caja de madera. La tomé. Era ligera. La abrí. P. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había una mariposa monarca, perfectamente conservada bajo un cristal. Era una de esas exhibiciones de coleccionista. P. La compré en una tienda, dijo en voz baja. El hombre me dijo que era de México. De estas montañas. P. Miré la mariposa. Estaba inmóvil, sus colores congelados para siempre. Un símbolo de belleza, pero sin vida. P. Pensé, continuó, su voz se quebró un poco, que era yo. Tratando de poseer algo, de clavarlo en lugar de simplemente dejarlo ser hermoso y libre.
P. Levanté la vista de la caja y lo miré a los ojos. Por primera vez en muchos años, vi al niño que había criado. Vi el dolor, el arrepentimiento y una frágil chispa de comprensión. P. Lo siento, papá, susurró. Y esta vez, no era una transacción. Era una confesión. Lo siento por todo. P. No respondí de inmediato. Cerré la caja y la puse en la mesita a mi lado. Luego, hice un gesto hacia la otra mecedora. P. Siéntate, Mateo, le dije. El sol se está poniendo. Es la mejor hora del día. Quédate y míralo conmigo. P. Él dudó por un segundo, y luego se sentó. P. No hablamos más esa noche. No hacía falta. Nos sentamos en silencio, padre e hijo, mientras el cielo pasaba del naranja al púrpura y finalmente al azul profundo salpicado de estrellas. Escuchamos el canto de los grillos y el susurro del viento en los árboles. P. No sabía qué pasaría después. No sabía si esta paz duraría, si la herida entre nosotros podría sanar por completo. Había demasiado daño, demasiados años de distancia. P. Pero mientras me sentaba allí, en la quietud del rancho que había salvado, con mi hijo a mi lado, viendo el mismo cielo que mis antepasados habían visto, supe una cosa. El santuario no era solo para las mariposas. P. También era para nosotros. Era un lugar donde las cosas perdidas podían, si tenían la suerte y el coraje, encontrar el camino de regreso a casa. Y eso era más valioso que cualquier herencia, más precioso que todo el dinero del mundo. Era, simplemente, la vida.